Listo. Hola, muy buenos días. Soy el doctor Marcos Hernández de la Vega. Soy profesor a nivel de maestría y de doctorado de la Universidad de las Américas. El día de hoy me invitaron a poderles dar una pequeña charla sobre las habilidades clínicas para el psicólogo clínico. Es importante decir que hay una materia en tronco común que se les enseña a los estudiantes en formación para ser terapeutas independientemente de su corriente, y es habilidades clínicas. Justo el nombre van seriadas de uno y dos, y ahí se les dan diferentes tipos de estrategias y herramientas sobre la intervención clínica que podemos tener con los pacientes. Am, los espacios de desarrollo como terapeuta pueden ser abarcativamente tres espacios. Uno es la epistemología o la corriente terapéutica con la que entendamos teóricamente, clínicamente y técnicamente el sufrimiento mental de las personas. La segunda es la práctica clínica, y eso es la experiencia que tenemos como terapeutas durante la formación en nuestra maestría, pero esta formación se da de manera continua hasta el final de nuestras vidas. Y el tercero, que es un elemento que en algunos institutos se deja como muy de lado, pero yo considero que es muy importante, igual de importante que las dos primeras, el análisis personal. Es muy importante aprender no nada más la corriente epistemológica y también tener experiencia con clientes o pacientes, pero es igual de importante trabajar en nuestro propio análisis personal y tener una intervención con otro terapeuta para poder trabajar diferentes tipos de elementos propios. ¿Cuáles son algunas de las habilidades clínicas que se ha observado que son muy importantes independientemente de las corrientes terapéuticas? Es la empatía, la capacidad de escucha activa, la asertividad, la apertura a los puntos de vista subjetivos e independientes del cliente o del paciente, y la capacidad de formación continua. Muchos podrían pensar que parece muy obvio que como terapeutas, una de las habilidades que tenemos que desarrollar es la capacidad empática con los clientes o los pacientes. Incluso podríamos pensar que si no hay una capacidad empática con los clientes o los pacientes, pues no habría realmente un trabajo clínico. Sin embargo, la empatía no nada más es una característica que deberíamos de tener ya como condición humana antes de empezar a trabajar en nuestro trabajo profesional en la universidad, sino que es importante porque hay algunos tipos de patologías, como el trastorno narcisista de la personalidad, que una de las principales características que inciden en el trabajo clínico con este tipo de pacientes es justo la falta de empatía por la tendencia a la devaluación, a la omnipotencia y a la invalidez de cualquier tipo de intervención o comentario o de cualquier tipo de persona que se pueda llegar a manejar. Entonces, si hay diferentes tipos de patologías que tienden a generar un rechazo, ¿no? Una falta empática en el proceso terapéutico, la empatía se convierte en una estrategia muy importante en la intervención clínica. Para algunos autores, el poder ir desarrollando y construyendo una empatía con clientes o pacientes que tienden justo al rechazo y a la devaluación y a la disminución, es uno de los objetivos más importantes para la terapia, independientemente de la corriente terapéutica. La segunda habilidad, que es la capacidad de escucha activa, no es lo mismo oír que atender, porque la manera en la que vamos escuchando las narrativas de los clientes o los pacientes a lo largo de los procesos terapéuticos nos puede quedar muy claro, pero la escucha va mucho más a entender entre líneas y sobre todo leer el lenguaje no verbal para poder comprender de manera más holística el sufrimiento mental que puede estar teniendo el cliente o el paciente. La asertividad tiene que ver con ser congruente entre lo que pienso, siento, pero en específico como terapeuta. Si yo tengo una formación de alguna corriente, la humanista, la cognitivo-conductual, la sistémica, y me adscribo totalitariamente al tipo de teoría, y ese es como mi manual, o en algunos casos más graves, mi Biblia, mi fanatismo, no importa qué tipo de paciente me llegue con depresión, siempre voy a tratar de ver automáticamente la depresión desde mi óptica de mi corriente terapéutica. Y la asertividad no es nada más ser congruente con lo que pienso, sino ser congruente entre que de alguna manera sí tengo que tener un bagaje teórico para comprender la fenomenología clínica, pero tengo que saber que eso no es lo único que puede ser importante a la hora de comprender y trabajar el sufrimiento mental específico de algún cliente.
Entonces, la asertividad es justo poder hacer este juego entre mi formación terapéutica, pero también en la manera en la que muchas veces voy a tener áreas grises de comprensión clínica en el trabajo terapéutico con los clientes o pacientes, en donde no va a poder cuadrar enteramente con la teoría con la que he sido formado, y eso es parte del proceso. La tercera es la apertura a los puntos de vista. Muchas veces se da esta idea de que el terapeuta es quien sabe y entonces el cliente o el paciente es el que se tiene que adscribir a lo que el terapeuta piensa y dice y se va a trabajar para poder conseguir una mejoría clínica. Y todo lo contrario, pareciera ser que los estudios en evidencia dicen que aquellos terapeutas que pueden tener no nada más una sensibilidad para comprender el juicio clínico de lo que le sucede al cliente, sino también una apertura y una disposición a dialogar con el cliente o el paciente sobre los objetivos de la terapia, sobre la comprensión del malestar, sobre esta forma de trabajar mutuamente en algo que se pueda acordar de manera bidireccional, es mucho más importante que nada más vomitarle un diagnóstico y trabajar técnicamente de acuerdo a mi corriente, como se debería implementar. El encuentro terapéutico es una cosa que lleva más al diálogo inicial para poder tener esta forma narrativa co-construida entre el cliente y el terapeuta para poder trabajar con objetivos en común. Y el último punto, que es la capacidad de formación continua, pues no somos terapeutas en formación solo durante la maestría, somos terapeutas en formación el resto de nuestras vidas. Creo que una de las cosas que se pueden enseñar a largo plazo a los alumnos de cualquier instituto, pero sobre todo lo que se fomenta mucho en la Universidad de las Américas, es darles un programa que les estructure y les dé una forma profesional para poder atender trastornos mentales, pero esta formación profesional se vuelve autodidacta y es continua a lo largo de la vida. De pronto terminar la maestría, dedicarse a la práctica clínica de manera particular y luego regresar a diplomados, seminarios, a otro tipo de maestrías o incluso a meterse a artículos en investigación, leer cuestiones sobre las nuevas tendencias actuales en trastornos mentales con corrientes más posmodernas, vemos que es algo vivo y como te es algo vivo, necesitamos siempre estar atentos a los nuevos cambios. Suena muy lógico lo que digo, pero la realidad justo es muy diferente porque han habido muchos terapeutas que se formaron hace 20, 30, 40 años y no han vuelto a tener otro tipo de formación continua y entonces se siguen adscribiendo a su formación de allá y entonces en patologías muy actuales y muy desafiantes y entonces se genera una disonancia o una discordancia y muchas veces el tipo de intervención no es el más óptimo. Sin embargo, si podemos ver que la formación continua es para toda la vida y tiene un sentido vocacional el ser terapeutas, se vuelve desafiante y enriquecedor, pero sobre todo es una apertura constante a desafiarnos y a cuestionarnos sobre lo mismo que aprendemos. Un elemento muy importante en las habilidades clínicas, independientemente de las corrientes que se enseña en la maestría, es la humildad cultural. Hay muchas veces en donde los clientes buscan terapeutas, independientemente de la corriente, con perspectiva de género, ¿no? Porque piensan que la perspectiva de género es algo que se puede trabajar de manera subespecializada. Actualmente no, actualmente la perspectiva de género y la humildad cultural, es decir, comprender y validar los niveles de discriminaciones y situaciones raciales o económicas que han llevado al sujeto a experimentar muchos niveles de violencia, es algo muy importante para integrar en el proceso terapéutico. Cualquier corriente terapéutica debe tener una perspectiva de género y una perspectiva cultural al trabajar con clientes. La humildad cultural es toda una actitud y una habilidad clínica que se enseña a lo largo de la formación para poderlas implementar a la par de nuestra corriente terapéutica y poder tener esta sensibilidad en el trato con clientes o pacientes que han sufrido diferentes tipos de discriminaciones eh, muy violentas, como las personas migrantes, por ejemplo. A veces las discriminaciones y los estigmas que este tipo de clientes en particular han sufrido son más importantes para trabajar y darles voz que el trabajo sintomático de trastornos mentales del DSM y el CIE-11, ¿no? Sí se nos enseña en cualquier corriente basada en evidencia cuál es el problema, cómo trabajarlo, cómo comprenderlo a nivel técnico, a nivel sintomático, pero muchas veces nos topamos que hay individuos que han experimentado un nivel de historia cultural o de discriminaciones
que eso es muy importante darle voz, independientemente de estar buscando si tiene un trastorno depresivo mayor o tiene un episodio depresivo breve, porque es menor o mayor a 6 meses, como nos dice el DCM. Entonces, la comprensión del problema como una habilidad clínica es que el terapeuta logre discernir o discriminar la problemática que tiene el consultante en la parte clínica sintomática, que es muy importante, pero también la parte orientada a situaciones culturales. Es decir, hacer un diagnóstico basado en síntomas clínicos, pero también hacer un diagnóstico basado en síntomas culturales, en dificultades de segregación racial, de discriminación, de homofobia, lesbofobia, transfobia, y este tipo de elementos también son muy importantes e incluir en el trabajo terapéutico. Muchos terapeutas que no tienen humildad cultural o perspectiva de género, nada más se concentran en la parte sintomatológica clínica y dejan un poco de lado todas las violencias que ha sufrido el cliente a nivel cultural, a nivel familiar, por su identidad de género o su orientación sexual, y eso también es muy importante integrarlo como una forma de darle voz para disminuir el nivel de estigma y discriminación que ha tenido a lo largo de su vida. Otra de las cosas muy importantes al hablar de unas habilidades clínicas, que si me van siguiendo, no es que les estoy dando una cátedra sobre habilidades como tal, sino es como una actitud clínica del psicólogo clínico, es que tenemos que entender que toda la terapia es un proceso cultural. La cultura no es ajena al proceso terapéutico y cuando hay un encuentro de terapia de pareja, terapia familiar, terapia individual, es un encuentro cultural de choque entre el bagaje cultural que tiene el terapeuta y el bagaje cultural que tiene el cliente o el paciente. Y este choque de historia a veces puede ser confluente, es decir, muy productivo, y a veces puede ser completamente disonante. No nada más tenemos que entrenarnos para comprender los trastornos mentales y saber las teorías más actuales, psicológicas, sino también tengo que ver desde mi privilegio y desde mi historia y desde mi formación cultural cómo ando por ahí. Porque muchas veces algunos errores que se llegan a dar en la terapia es cuando el terapeuta tiene un juicio personal sobre un juicio de la propia historia del sujeto. Por ejemplo, una mujer de 35 años que está considerando en tener un aborto porque no se siente lista para ser mamá y la terapeuta es una persona que está completamente en contra del aborto, ¿no? Y entonces puede tener muy respetable las dos formas, el punto de vista en este tema tan debatible y que tan controversial, pero muchas veces si el terapeuta no ve que también puede tener un juicio personal, porque también es persona y también tiene derecho a tener este tipo de juicios, invariablemente va a codeterminar la duda o la confusión que está teniendo esta paciente hipotética y a veces, muchas veces los terapeutas terminan transmitiendo sus propios juicios personales dentro del proceso terapéutico. Y esto no es porque la terapeuta sea mala o porque la terapeuta tenga una mala formación, sino justo porque el enfoque cultural que se le debe de dar como importancia a la propia historia, es algo que desde la formación tenemos que tener conscientes en la medida de lo posible para que el encuentro terapéutico y la decisión que quiera tomar esta mujer sobre ser madre o no, que tiene toda la libertad a pensar sobre de ello, no se vea interferida por el propio proceso cultural y la historia personal del terapeuta. Esto es un tema que se puede tornar mucho más como para otro tipo de pláticas, pero lo importante es decir que siempre hay estos encuentros culturales y estos encuentros de juicios entre los terapeutas y los clientes, y a veces estos son los que más hay que ponerle el ojo y no tanto el enfoque de la corriente o el enfoque de la habilidad. Otra cosa importante es que, aparte de que la terapia es un proceso cultural, la terapia es un proceso co-construido siempre. A pesar de que el terapeuta tiene una idea y un bagaje profesional para atender y disminuir en la medida de lo posible la afectación de los trastornos mentales de los clientes, se tiene que co-construir. Es algo bidireccional que se tiene que generar y gestar a partir del primer encuentro entre el cliente y el terapeuta. Si el terapeuta tiene esta idea de que es quien le va a enseñar y es el paciente quien se tiene que adscribir, muchas veces la mejoría clínica no es igual de efectiva. Y sobre todo, muchas veces me han preguntado alumnos en la maestría y colegas, ¿por qué elegir una materia o una profesión que tiene que lidiar constantemente con sufrimiento mental?
Pero una de las cosas que siempre les digo, que es el segundo punto de esta viñeta, es que siempre hay una experiencia y un aprendizaje tanto para el cliente como para el terapeuta. Y es enriquecedor a lo largo del proceso, ¿no? Cuando va dándose la mejoría clínica, una parte de vocación de sentir que hay una intervención profesional basada en evidencia que puede ayudar a disminuir el sufrimiento mental. Y lamentablemente, incluso a partir de la pandemia, los estudios más actuales han dicho que los trastornos mentales se han acelerado. Mientras se esperaba que la depresión fuera la primera causa de incapacidad para el 2035, ya se está recorriendo para el 2030. Es decir, si se esperaba que fuera la primera causa de discapacidad a nivel mundial, según la OMS, dentro de 10 años, el aceleramiento de las crisis socioeconómicas, políticas, eh, de pandemia de salud en el mundo han acelerado e incrementado este tipo de sufrimientos mentales. Sin embargo, uno lo puede ver desde la perspectiva vocacional y profesional de hacer algo por el sufrimiento psíquico para poder mejorar o coayudar en el sufrimiento mental del cliente. Y la experiencia que uno como terapeuta tiene al acompañar en el proceso terapéutico a los clientes es muy enriquecedor. Otra de las cosas que se enseña como habilidades clínicas, independientemente de la corriente terapéutica, son los objetivos iniciales que podemos tener en una entrevista. Hay algunas variaciones entre autores, pero principalmente es explicar o conocer el motivo de consulta, y esto tiene que ver con la descripción sintomática. El segundo punto es muy importante, la experiencia subjetiva del sufrimiento. Es decir, no es lo mismo que el sujeto o el paciente me diga que tiene una sensación de desesperanza y de abatimiento y que no se quiere bañar y que no se quiere levantar de la cama. Entonces yo le pregunto, ¿desde cuándo? Y me dice, no, tiene más de un año y yo estoy buscando, ¿es trastorno depresivo breve o una distimia? Y entonces me enfoco en la temporalidad del síntoma, que eso sería el primer punto, a decir, cuando está en la cama y cuando no se quiere levantar, ¿qué piensa? ¿Cómo lo ve? Que pueda describirme la manifestación conductual o sintomática que está teniendo, porque no es lo mismo que Juan Pérez, que tiene depresión y anedonia y desesperanza, sea la misma depresión, anedonia y desesperanza que tiene Gustavo, ¿no? La experiencia subjetiva a lo largo del síntoma es completamente diferente. Por eso sí es importante evaluar la parte sintomática, pero también tenemos que conocer la experiencia subjetiva de sufrimiento que está alrededor del síntoma para poder entender cuáles son las causas y factores que pueden desencadenar este tipo de sufrimiento mental. El tercero es evaluar patrones de carácter, de temperamento y de personalidad. El cuarto es la historia familiar. Más allá del familiograma es de dónde viene, familia de primer nivel hacia abajo, ¿no? Con quién está viviendo ahora y la calidad de los vínculos. También hay que evaluar la historia heredofamiliar de salud mental. Muchas veces cuando nos topamos con casos muy graves, nos topamos que hay como una cuestión hereditaria de sintomatología, depresión y esquizofrenia en una familia de segundo o tercer nivel, y esto genera bipolaridad en la familia de primer nivel, y actualmente hay hipomanía y depresión. O sea, como en los casos más graves, siempre encontramos que hay como una cascada de manifestación que sigue transmitiéndose intergeneracionalmente en las familias y esto es muy importante poderlo comprender, no nada más darle el peso sintomático al sufrimiento en el aquí y en el ahora, sino entender desde dónde viene en la transmisión generacional. La calidad de los roles y los patrones vinculares de la familia nuclear son muy importantes. La calidad y los roles de los patrones de la vida social y académica, la parte psicosocial, la parte familiar o la dinámica de relación interpersonal son diferentes tipos de elementos que nos ayudan como psicólogos clínicos a poder comprender el problema de una manera mucho más holística y lo que les comentaba en las diapositivas anteriores, la identidad cultural y sexogenérica del cliente es muy importante evaluarla para darle voz, sobre todo no es lo mismo un hombre heterosexual cisgénero que acude porque tiene una pérdida de trabajo y no estoy demeritando la depresión por la pérdida de su trabajo, a una persona no binaria queer que de alguna manera ha sufrido expulsión de la casa, ¿no? Y se enfrenta en una red de apoyo nula. El tipo de enfoque que podemos de darle y darle voz a este tipo de identidad es muy importante de nuestra juicio clínico o valoración. Y entonces todos estos puntos que les comento se tienen que cruzar en lo que decimos la interseccionalidad, ver al sujeto atravesado en todas estas dimensiones para poder tener una mejor comprensión de lo que le puede estar sucediendo y una idea de cómo podemos
trabajar con este cliente de una manera mucho más óptima. El espacio de terapia, aparte de que es co-construido y es un espacio cultural, debe ser un espacio de seguridad para el cliente, debe sentirse culturalmente aceptado y respetado en su identidad. Y esto es algo que suena obvio, pero regresamos un poco a lo que les decía del tema de la empatía. Muchas veces mis propios privilegios, mis propios sesgos, mis propios juicios personales pueden transmitirse en el espacio terapéutico y entonces en lugar de generar un espacio de terapia de seguridad y de aceptación, justamente se puede generar una sensación de juicio y de rechazo. Entonces es muy importante que estemos pendientes de este tipo de contaminación que se puede llegar a dar al inicio de una sesión o incluso puede aparecer a un año de terapia con el cliente o el paciente. El terapeuta debe trabajar en su propia salud mental, en su propio espacio como cliente o paciente con su propio terapeuta y también debe estar muy al pendiente de sus privilegios y sus sesgos y de su historia. Esto es muy importante porque mientras está la formación en la maestría, aprendiendo técnicas, teorías, teniendo práctica clínica, supervisando sus casos, también en la manera en la que reconozco mi historia, mis privilegios y mis propios sesgos, eso puede ayudar a que esta contaminación que les he mencionado sea un poco más fácil de visibilizar y no sea tan tempestivamente contaminante en el proceso terapéutico y afecte todos los demás puntos que les he mencionado. Hay tres tipos de ejes en un proceso terapéutico. Uno es el eje vertical. El terapeuta tiene información y experiencia profesional sobre el cómo evaluar y trabajar en el problema, pero hay un eje horizontal en donde el cliente tiene una manera única y particular de entender su problemática, ¿no? Y entonces el tercer eje es justo una intersección entre estos dos. Hay que integrar la concepción clínica que el terapeuta tiene basado en su formación y en su historia y también darle voz a lo que el cliente ve sobre su problema. Cuando estas dos cosas, la verticalidad y la horizontalidad, interseccionan, surge uno de los grandes fenómenos que ha sido muy estudiado, que es la alianza terapéutica, que si es vista como habilidad clínica o si es vista como algo que se tiene que gestar en el proceso terapéutico, es justo entender estas dos formas que ayudan al cliente a sentirse comprendido, al terapeuta a tener una idea clara sobre el problema y a trabajar de manera mutua sobre o los objetivos de la terapia. Otro elemento muy importante a lo largo de todos estos temas que estoy diciendo es que la forma en la que el terapeuta vea el caso clínico, esta visión será la directriz en la que trabajará y guiará el tratamiento. Esto es muy importante. La manera en la que un terapeuta vea o entienda el caso clínico va a ser la directriz en la que va a trabajar y a guiar el tratamiento. Siempre, a pesar de que la maestría y los terapeutas tenemos una formación profesional y hay metodología cuantitativa, metodología cualitativa, ¿no? Y hacemos instrumentos de medición y hay DSM-5, CIE-11, donde se establecen los diferentes tipos de patologías para comprender cuantitativamente, epidemiológicamente, la presencia o ausencia de malestar. A pesar de todo esto, siempre hay una subjetividad en nuestra profesión. Es muy importante disfrazar esta subjetividad de objetividad para poder dar una atención basada en evidencia y disminuir un problema cada vez creciente en la humanidad, pero la subjetividad es inherente en el terapeuta y esta visión con la que veamos el caso clínico es muy importante darle una flexibilidad, no una rigidez. Con el tiempo, las personas, Chuchito Pérez tiene depresión y entonces hago un check en mi archivo mental de todos los casos que he tenido depresión y entonces, ok, infiero, voy a trabajar así. Y eso puede generar mucha rigidez porque mi visión con base en mi experiencia automáticamente genera un juicio que puede ser acertado o no, pero la facilidad con la que lo implemento en el paciente actual enfrente de mí puede generar cierto tipo de rigidez. Entonces, la visión que tengamos ante el juicio clínico tiene que ser flexible,
tiene que ser interseccional y tiene que ser de manera hipotética, siempre, aun si los síntomas o el motivo de consulta son muy obvios o claros, como he llegado a escuchar de colegas. No es que este caso es muy claro que tiene, ¿no? Esto es súper de que indica que tiene, y a veces esa facilidad con la que podemos inferir un diagnóstico puede tener la posibilidad de caer en un juicio que, en lugar de ayudar, invalide completamente otros fenómenos que están ahí, pero como ya tenemos estos lentes o esta visión de comprender el problema, no nos permiten ver otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, lo que les invito con esto es que cuando nos formemos como terapeutas, siempre tenemos que mantener la flexibilidad. Segundo elemento, antes de trabajar como terapeutas, somos psicólogos clínicos evaluando el caso. Y esto me lo he topado mucho con alumnos en la supervisión de sus casos clínicos. Muchas veces piensan que ya desde la primera sesión que llega el cliente y se sienta en mi consultorio y me platica su problema, en ese momento ya es terapia. En ese momento ya vamos a empezar a evaluar y diagnosticar y comprender para trabajar y decirle cómo se va a llegar a realizar el proceso. Y no, en la Universidad de las Américas, la maestría es con especialidad en sistémica o en psicodinámica, pero es una maestría en psicología clínica. Y muchas veces el psicólogo clínico, antes de ser un terapeuta, tiene el objetivo y la obligación de evaluar el caso. Yo no sé si el cliente que tengo enfrente de mí en la primera sesión yo pueda ser útil, yo no sé si pueda comprender enteramente el problema y yo no sé si yo pueda ser el indicado para darle el proceso terapéutico, aunque cuente con con la formación, aunque cuente con la especialidad, porque primero tengo que indagar el nivel de prognosis y de malestar clínico que tiene el sujeto para poder ver si yo o el tipo de corriente o el tipo de momento actual es lo más idóneo para darle el proceso terapéutico. Pero he visto que muchas veces desde la primera sesión, muchos terapeutas ya piensan que no, pues si ya vino y me está buscando, entonces sí, ya se tiene que cerrar el contrato y automáticamente empezamos terapia. Y no, las primeras 3 sesiones de entrevista o de evaluación diagnóstica son de evaluación diagnóstica clínica. No es una indicación de ya trabajar luego como terapeutas. Que esto nos lleva al tercer punto. Hay que dar más peso a la evaluación con una actitud más abierta a comprender la dificultad del problema, que luego ya pensar, escuchar para intervenir, porque puede que a lo mejor en este momento no sea la mejor idea intervenir luego en esto. Y la paradoja de esto, que porque lo menciono en la plática de hoy, es que cuando el terapeuta se da el chance y le dice al cliente que va a tener 1 o 2 sesiones de evaluación y de entrevista, no terapia, para ver el tipo de problema, el cliente puede como desplegar una serie de elementos, se hace la entrevista un poco más abierta y justo se ayuda a comprender mejor el problema, a que si ya llego justo a orientarme en la parte sintomática y de evaluación para devolverle cómo se debe trabajar, ¿no? Como que vuelvo a hablar un poco más de la flexibilidad, pero ahora en el juicio ante las primeras entrevistas clínicas. Otro elemento muy importante que se forma no solo durante la maestría, el resto de nuestras vidas, que es un tema muy interesante y poco investigado, es cómo se desarrolla o cómo se estructura mi identidad terapéutica. Antes de la maestría, yo sabía que quería ser psicólogo y entonces estudié la licenciatura en psicología, pero también quería ser terapeuta porque me agrada la idea de dedicarme en la rama de la psicología clínica. Y entonces me lanzo a la maestría. Pero, y esto es lo que siempre dicen los alumnos, que también se da una clase al respecto, quiero ser terapeuta, pero no sé cómo serlo porque no lo soy. Entonces, la construcción de nuestra identidad terapéutica es un tema que integra en lo que estoy manejando en el diagrama, mi experiencia clínica, mi corriente terapéutica, mi capacidad para supervisar casos complejos y siempre estar al día en lo que es la nueva tendencia en nuevos tipos de patologías posmodernas y mi flexibilidad cognitiva. Esta flexibilidad cognitiva es la apertura que les he mencionado en las otras diapositivas. Dos, mi identidad terapéutica siempre está en constante estado de cambio. No termino cuando me dan mi título y ya soy un terapeuta con cédula profesional, sino que nuestra identidad terapéutica está a la par de nuestro crecimiento personal. Y las habilidades clínicas ayudan a nuestro crecimiento en nuestra identidad terapéutica.
Entonces, eso es un tema importante porque no nada más es nos formamos como terapeutas, aprendemos corrientes y técnicas y ya. No, también estamos aprendiendo nuestra propia identidad y viendo quiénes somos como terapeutas, porque eso es algo que no estaba estructurado previamente y aunque al inicio puede generar cierto tipo de ansiedad por el vacío del no saber, en la medida que se enriquece la experiencia, la supervisión y la formación profesional, voy sintiendo más mi propia identidad para decir terapéuticamente, profesionalmente, este soy yo. Otro elemento importante o otra habilidad clínica es escuchar, pero lo que les comentaba, no nada más con el intelecto, sino también escuchar con el cuerpo y escuchar con nuestra reacción emocional. Esto es un temota que no podría abordarlo hoy, que es muy complicado, pero es muy interesante. Es que es igual de importante escuchar a un cliente con depresión para poder saber diagnosticar qué tipo de depresión tiene, pero no nada más escuchamos con la parte cognitiva la narrativa sintomática de la depresión. Estamos escuchando con el cuerpo y estamos escuchando con nuestra reacción emocional. Y muchas veces, independientemente de la corriente e independientemente del instituto, porque no estoy hablando de la UDLA en particular, a veces el entrenamiento o el famoso training program en terapia solamente es corriente, técnica, y se pierde de vista que también escuchamos con el cuerpo y con nuestra propia reacción emocional. Y a veces lo que nuestro cuerpo escucha del malestar del cliente y nuestra reacción emocional pueden ser factores clave para poder comprender mejor el proceso diagnóstico o el proceso de intervención ya más adelante en la terapia. Este tipo de escucha con el intelecto, con el cuerpo y con nuestra reacción emocional ayuda a estructurar el caso clínico y implica cierto grado de desestructuración para poder escuchar en estos tres niveles. Punto número tres, para casi ya terminar, las habilidades clínicas del terapeuta de manera ya más concreta es no nada más aprender mi corriente y mi técnica, sino aprender a trabajar en equipo. Y esto siempre lo digo y lo vuelvo a repetir en esta plática como frase, a mayor gravedad clínica, mayores redes profesionales voy a necesitar. Contrariamente a lo que se piensa de que el terapeuta tiene una profesión muy solitaria porque trabaja en un consultorio todo un día y nada más ve clientes y ya, tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza porque tenemos que aprender a trabajar con otro tipo de profesionales, nutriólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos. Los psiquiatras son los que de pronto podemos llegar a tener un trabajo mucho más colaborativo, pero también buscar neurólogos, médicos o nutriólogos para poder tener un seguimiento integral. No solamente referir al cliente al nutriólogo, sino yo poder tener una discusión breve con el nutriólogo sobre el caso para poder trabajar mejor en la comprensión del mismo. Y también no nada más trabajar con otras redes profesionales, sino multiintervenciones. A veces hay clientes que necesitan terapia familiar, terapia de pareja o a veces terapia de grupo y a veces psicoeducación parental en el trabajo clínico con adolescentes o con niños. Si no aprendemos a dialogar y a trabajar con los cuidadores primarios, muchas veces los procesos terapéuticos no van a ser fructíferos. Entonces sí es importante el trabajo que hago directamente con el infante, pero también tengo que dar chance a de pronto tener sesiones psicoeducativas con el representante legal, que sería el cuidador primario, para psicoeducar sobre formas de crianza o formas de relación que está afectando el desarrollo psicológico del paciente. También, si yo soy sistémico y estoy trabajando con una familia, he tenido sistémicos que me mandan a individual a algún miembro familiar sabiendo que yo soy psicodinámico. Y al revés, yo de pronto estoy trabajando con un paciente a nivel individual psicodinámico, pero surge la necesidad de un trabajo en terapia de pareja, los mando con un terapeuta sistémico o alguien que esté especializado en terapia de pareja, porque el trabajo colaborativo entre corrientes, que es la suma de las diferencias, es más importante que solo buscar una igualdad. Y la tercera es la tolerancia a la frustración. La terapia es una constante herida narcisista y a la vez es un alimento narcisista, porque nos puede ensalzar en una posición de poder. Ese tema es también creo que otra cosa en la que me podría dar mucho tiempo, pero una de las cosas que tenemos que aprender a lidiar como terapeutas es que los clientes se van, que no por saberlo todo a nivel teórico y por tener un gran nivel de experiencia, porque tengo 20, 30 años de experiencia en tal caso, significa que el consultante que tengo ahorita no se va a ir.
Y entonces esta constante herida narcisista es algo normal que tenemos que aprender a lidiar. Pero de pronto nos vamos a topar con clientes que nos van a mega idealizar porque nuestras interpretaciones o porque nuestras contenciones emocionales son muy buenas y eso puede ser una forma de alimento narcisista. Entonces podemos pasar por momentos de heridas y también podemos pasar por momentos de, wow, pues este cliente me está haciendo sentir que soy lo mejor. Y en las dos podemos caer en una posición de poder, porque entonces yo soy el terapeuta que ayuda, o puedo llegar a desarrollar una depresión breve por sentir que soy el peor terapeuta porque los tres pacientes iniciales que me buscaron ya no regresaron, ¿no? Tenemos que trabajar en nuestro análisis, tenemos que supervisar para entender qué sucedió, pero también tenemos que entender que incluso con mucha formación profesional, que es importante, y mucha experiencia, con todo lo anteriormente dicho, a veces los clientes se van y eso también es parte del proceso terapéutico. Por mi parte sería todo. Espero no haber como mezclado muchas dimensiones. Para resumir, las habilidades clínicas de un psicólogo clínico no se reducen solamente a algo pragmático como de receta de cocina, sino tienen que cruzarnos desde nuestra actitud y nuestra historia, y que ante la dificultad clínica de los casos más complejos de nuestra actualidad, la mejor forma para poder intervenir es con la flexibilidad y el trabajo colaborativo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda. ¿No? Ok, perfecto. Gracias. Que tengan lindo día. Hasta luego.